Muy buenas, compañeros, vamos a continuar con el mini curso de electrónica y para ello ya una de las cosas que nos quedan, que va a ser un poquito más largo de explicar, pues va a ser la prueba de diodo. Con la prueba de diodo no solo podemos medir diodos como tal, sino que también podemos medir otro tipo de componentes. Ya iremos viendo con ejemplos cómo se miden y qué nos da en placa, medido afuera y demás, o cuando está malo, cuando está bueno. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poco y para ello ya directamente lo vamos a hacer con el polímetro que recomendé en el vídeo anterior. Aquí tengo pues una serie de componentes, ya he comentado diodos, estos son diodos de potencia, transistores BJT, esto es un MOSFET, un IRFZ34, un BC547, un puente de diodo, un diodo LED. Y estos dos de aquí, pues son dos IGBT. Son los dos exactamente iguales, la única diferencia es de que uno está bueno y el otro está malo, ¿vale? Y el puente de diodo que no sé cómo está. Venga, prueba de diodo. Cogemos nuestro polímetro, ponemos en el simbolito del diodo. Recuerda que para medir diodo, aquí ahora mismo tal como lo encendemos, nos está apareciendo que estamos en prueba de continuidad, así que si le damos a Select, se nos pone en prueba de diodo. Vamos a empezar con lo más fácil. Diodo LED. Cogemos nuestras puntas, simplemente ponemos y ahí nos debe de aparecer un valor. Ahora explico ese valor, ¿vale? Como esto es un diodo LED, los diodos tienen polaridad. Es decir, mirad lo que ha pasado, ¿vale? Si yo pongo así las puntas de una manera determinada, no mide nada el polímetro. Sin embargo, si lo cambio, pues ahí vemos que nos da un valor, 1,7. ¿Por qué da 1,7? Digamos que es el valor nominal de trabajo del diodo LED. El diodo LED no se polariza con 0,5, 0,6 como más o menos el resto de semiconductores. Hay semiconductores que también incluso son capaces de polarizarse con menos voltaje, como por ejemplo los diodos de germanio. Pero ya prácticamente hoy en día es muy raro encontrar diodos de germanio. Ya la mayoría son de silicio normal y corriente. Este diodo LED estaría bueno. Más cosas que podemos medir. Un diodo de potencia, como es este tipo, el BI251. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos nuestras puntas. Aquí sí vemos, bueno, aquí también se puede hacer, pero aquí vemos que el diodo tiene aquí una rayita, ¿vale? Eso indica la polaridad. Esto sería el cátodo y esto sería el ánodo. El ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Si mi dislexia no me engaña, creo que lo he dicho bien. Igualmente, negativo en la rayita, positivo en la que no tiene la rayita. Esto, lo que haríamos con esto sería polarizar el componente para medirlo directamente. Si hacemos esto, ahí aparece el valor de 0,5. ¿Por qué? Porque es el valor con el que hemos polarizado el componente. Si le damos la vuelta a las puntas y lo hacemos al revés, pues ahí no debe de dar nada. Eso quiere decir que este diodo está bueno. ¿Qué puede ocurrir? Porque, por ejemplo, el diodo se puede poner en corto. Eso quiere decir que mida como lo mida, va a tener un valor cercano al 0. O hacia los dos lados, si no cercano, bastante bajito, ¿vale? Y eso indicaría que está malo. Hay otra cosa, otra avería que le suelen aparecer, que le suelen ocurrir a los semiconductores, que es que tienen fuga. Cuando tienen fuga no está bueno, no es que esté malo, es un poco más difícil de coger. Y por ejemplo, la fuga puede ser que nosotros polaricemos el diodo o lo que sea que estemos midiendo directamente y dé el valor correcto, pero al polarizarlo al revés, a lo mejor nos da un valor aquí alto, o incluso si lo medimos en ohmio, que lo vamos a hacer para que veáis la diferencia, porque también se puede medir en ohmio. Si polarizamos directamente, nos da un valor bajito de 67K, pero si polarizamos inversamente, pues nos tiene que dar un valor alto, o incluso infinito, ¿vale? Como es en este caso. Porque el diodo tiene la particularidad de que solo deja pasar la corriente hacia un sentido. Si lo polarizamos inversamente, el diodo no conduce y no deja pasar corriente. Otro tipo de diodo, exactamente igual que el BI, ¿vale? Esto sigue siendo un diodo de los universales. Vamos a hacer lo mismo, vamos a medirlo. Polarizamos directamente y nos da 0,5, 0,6. Y si polarizamos inversamente, pues no debe de dar nada, ¿vale? Eso quiere decir que también está bueno. Otro diodo, pero de más pequeña potencia, que suelen ser, por ejemplo, los 4148, es este diodo, se denomina así, 4148. También bastante universal. Esto nos lo vamos a encontrar en las placas, vamos, os lo digo yo, que en casi cualquier placa nos podemos encontrar ese tipo de diodo. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Polarizamos directamente. Si vemos que da 0,5, 0,6,
esto está bueno, por un lado, y si cambiamos las puntas y aquí no da nada, pues eso quiere decir que está bueno. Un transistor, el BC547. Aquí empieza a complicarse la cosa, porque aquí tenemos 3 patas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo medimos esto? El transistor BJT o transistor bipolar, los normales y corrientes que nos podemos encontrar más comunes en cualquier placa, pues esas 3 patas se denominan base, colector y emisor. ¿Cómo medimos este transistor? Podemos tratarlo como 2 diodos. Podemos medir entre base, emisor, sería como un diodo, entre comillas, y base, colector, sería como otro diodo, ¿vale? Y exactamente igual. Esto sería base, si no me equivoco, colector y emisor. Vamos a hacer la misma prueba. Ponemos entre la base y el emisor, tenemos 0,7. Entre la base y el colector, si es que se deja, tenemos 0,7. Y ahora vamos a hacer la misma prueba, pero cambiando las puntas, ¿vale? Es decir, polarizándolo inversamente. Aquí no tenemos nada y aquí no tenemos nada. Y luego hay otra prueba que podemos hacer que es entre emisor y colector. Es posible que si el transistor esté malo, pues ahí tengamos fuga. Y eso simplemente ponemos entre colector y emisor y ahí no debe de dar nada. Pues en principio este diodo estaría bueno. Esto es un diodo, ya he dicho que es diodo normal y corriente, BJT, bipolar. Más tipos de componentes que podemos medir. Podemos medir un MOSFET, por ejemplo. Ojo que aquí los MOSFET nos pueden dar cosas raras, ¿vale? Cuando digo cosas raras, no es que midan mal. A lo mejor nos puede dar un valor en el polímetro que podemos interpretar como que está malo y a lo mejor no es que esté malo, está bueno, ¿vale? Los MOSFET se comportan de una manera bastante especial. Y para comprobarlo, pues la verdad es que tienes que tener cierta experiencia para no equivocarte en tu diagnóstico si está bueno o está malo. Pero igualmente se puede medir igual. Los MOSFET no tienen base, colector, emisor, sino que tienen puerta, drenaje y colector. Pero se mide, la prueba la podemos hacer exactamente igual. Mira, aquí nos da 0. Y si medimos al revés, ¿qué nos dará? Nos da 0. Y mira lo que ha pasado. He vuelto a medir y ahora da 0,5. Raro, ¿no? No, explico. Los MOSFET ya he dicho que se comportan de una manera muy particular. Lo que ha pasado es que al tocarlo nosotros con las manos lo hemos polarizado y automáticamente es como si cerráramos el circuito. Se comporta como un interruptor, más o menos, ¿vale? Es una explicación un poco corta y muy abreviada, pero se puede interpretar más o menos eso. Mira, vamos a medirlo otra vez, ¿vale? Voy a intentar polarizarlo yo con las manos. Medimos, aquí no mide nada, aquí mide 0,5, aquí nada, y mirad lo que ocurre. Ahora cuando vuelvo a medir otra vez, se pone a 0. Eso es porque las puntas del polímetro le aplica una pequeña corriente para polarizarlo y al aplicar esa pequeña corriente se queda polarizado y automáticamente, lo podemos hacer con las manos, simplemente tocándolo con las manos. Podríamos hacer conducir el MOSFET. Pues los MOSFET sí, funcionan de una manera bastante particular. Transistor bipolar, lo único que pasa es que este es de mayor potencia que este. Se mediría exactamente igual, ¿vale? Base emisor, base colector, cambiamos las puntas, emisor colector. Esto sería uno, esto sería el otro, y ahora entre emisor colector, pues no debe dar nada. Ahí está. Este transistor, pues también estaría bueno. Dos transistores iguales, misma referencia, uno está bueno y el otro está malo. Vamos a medirlo. Venga, hacemos otra vez lo mismo. Tiene 3 patas. Ahora os digo qué tipo de transistor es esto, ¿eh? 0,7, 0,07. 0,07. Este ya directamente da 0. ¿Y si lo cambiamos? Esto está malo. Pues sí, este está malo. ¿Vale? Mirad lo que ocurre. Este es exactamente el mismo, pero está bueno. Vamos a medirlo, mira.
Si medimos aquí, no da nada. Si medimos aquí, no da nada. Vamos a cambiar las puntas. Si medimos aquí, no da nada. Si medimos aquí, no da nada. Y aquí, ¡guau! Ya tenemos 0,5. Pero Jesús, es un transistor de 3 patas. Y tú has dicho que entre base emisor y base colector se trata como 2 diodos. ¿Qué le ocurre? ¿Está malo? ¿Está abierto el transistor? No, lo que le ocurre es que no es un transistor normal y corriente. Vamos, normal y corriente son todos, pero no es un transistor BJT bipolar de los que hemos medido antes, que se trata como si fueran 2 diodos. Aquí lo que nos encontramos es que esto es un IGBT. Y los IGBT funcionan también de una forma bastante particular. No llegan a ser un MOSFET, pero son transistores, creo que se denominan de puerta aislada, si no recuerdo mal. Por aquí saldrá un esquema por si queréis verlo y queréis saber un poco más de información. Más tipos de componentes y de semiconductores que podemos medir en prueba de diodo, pero eso ya de una manera más avanzada. Podemos medir triac. Podemos medir también... El triac es como un tiristor, que un tiristor es como un diodo, pero de puerta controlada, que se llama. Pues el triac sería como 2 tiristores puestos al contrario, ¿sabes? Compartiendo la misma base. Es una forma rápida. Sé que a lo mejor ya aquí podemos entrar en conceptos un poco más técnicos, pero creo que es conveniente que empecemos en el curso a ampliar un poco ese tipo de conocimiento. Seguimos de todas maneras estando en la parte básica del curso. Esto, la única manera que tienes de saberlo es coger una placa y empezar a medir los semiconductores y a ver qué te da el polímetro. Es la única forma que tienes de empezar a adquirir experiencia. De todas maneras, como en uno de los vídeos posteriores va a llegar un momento en que vamos a hacer prácticas, ¿vale? Vamos a coger una fuente de alimentación y vamos a intentar repararla, pues ya iremos midiendo, iremos haciendo más cosas para ver qué nos da el polímetro y qué podemos interpretar de esas medidas que nos da el polímetro. El último, puente de diodo. Puente de diodo simplemente son 4 diodos puestos de una determinada manera, por eso es un puente de diodo. Se mide exactamente igual, solo que os explico, mirad. Esto sería 4 diodos, esto sería un diodo, esto sería otro diodo, esta de aquí sería otro diodo y esto de aquí otro diodo. Para medirlo es exactamente lo mismo. Medimos aquí, este no da nada, en estas 2 patas cambiamos las puntas y aquí ya tenemos 0,5, pasamos a estas 2 patas, voy a dar la vuelta, ahí, y hacemos exactamente lo mismo. Aquí no da nada, cambiamos las puntas, aquí da 0,5, vamos a hacer otra vez con otro diodo, cambiamos la punta y aquí no da nada. Sí daba, lo que pasa es que no había cogido bien. Y hacemos lo mismo pues, con el último diodo, que serían las otras 2 patas que nos quedan. Y ahí tenemos nuestro 0,5. Pues este puente de diodo estaría bueno, ¿vale? Si nos diera en el puente de diodo corto en algún diodo, pues marcaría un valor muy bajito. Más cosas que podemos medir, más tipos de semiconductores. Podemos medir un Zener. A la hora de medir se mide exactamente igual. Cogemos nuestras puntas, 0,701, y aquí, si lo polarizamos inversamente, pues no da nada. Esto solamente se ve, esa tensión Zener, cuando lo polarizamos con una fuente de alimentación, por ejemplo, ¿vale? Ya haremos alguna práctica sobre la tensión Zener para que veáis cómo funciona un diodo Zener. Y luego, por último, están los diodos de alta frecuencia. Se pueden llamar Schottky, se pueden llamar, yo qué sé, de muchas maneras, diodos recuperadores rápidos también. Son prácticamente de este tipo. A la hora de la medición es exactamente igual. Ojo que en algunos diodos Zener y algunos diodos Schottky, sobre todo los Schottky, no miden exactamente igual que un diodo normal. Puede variar un poco la medición y puede tener un valor bajo. Mira, vamos a comprobarlo. Este de aquí, por ejemplo, 0,47. Y aquí no da nada, ¿vale? A ver si nos encontramos
con un diodo que mida por debajo de lo que suele medir normalmente. 0,492. Y este nada, este estaría bueno. Este también. Polarizamos directamente. Estaría bueno. Este es el mismo que este. Y este es un poco diferente. $0,5. Pues no ha dado la casualidad de que tengo ni un diodo Schottky por aquí para que veáis la medida que tiene. Pero bueno, a la hora de medirlo, pues en vez de estar sobre 0,5, lo normal es que suele tener un valor un poco más bajito. Puede llegar incluso a 0,100, incluso a 0,50 he medido alguno y podemos pensar que está malo y realmente no lo está, sino que el diodo en sí pues tiene unas características muy particulares que a la hora de medirlo pues pueden ser confusos si no sabemos qué es lo que es. Podemos interpretar que está malo cuando en realidad está bueno, ¿vale? Pues compañeros, sé que esta parte de aquí de los diodos puede parecer un poco confusa porque ya entramos en cierta parte técnica. No os asustéis porque es más fácil de lo que parece. En principio, quedaros que un diodo, pues, o un semiconductor, como queráis llamarlo, para polarizarlo es 0,506 y a partir de ahí, pues bueno, medimos en placa, porque en placa también se puede medir. Si en placa mide una cosa rara, entre comillas, que no sea lo que nosotros estamos acostumbrados, quitamos el componente, medimos afuera. Y si midiendo afuera, pues también nos da raro, pues pueden pasar dos cosas. Que esté malo o que ese componente pues mida así porque tenga cierta particularidad. Eso ya en cualquier caso para verlo pues tendríamos que bajarnos el datasheet, que es como la hoja de características del componente, y ahí veríamos exactamente qué es lo que es y podríamos verificar si está bueno, si está malo, al menos en la medida de lo posible. Y luego ya pues está un poco la experiencia de cada uno en saber filtrar cuando está bueno y cuando está malo. Compañeros, espero que este vídeo no os haya aburrido, y si os ha aburrido pues lo siento mucho, pero tenía que explicar esta parte porque realmente es una de las más importantes del uso del polímetro. Déjame un comentario qué te ha parecido y suscríbete al canal, porque ya que este curso es gratis, por lo menos vamos a darle difusión en YouTube, a ver si así soy capaz de levantar el canal, porque la verdad es que está costando muchísimo trabajo. Venga, nos vemos en el próximo.